Ok, esto ya está grabando. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Bien. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo. ¿Por qué haces cine? Bueno, no lo sé. Hago cine porque me lo encontré. Hago documentales, no diría que hago cine. Hago documentales, yo he hecho mucha televisión, empecé haciendo videoarte. Yo por un tiempo pensé que sería fotógrafo, yo empecé haciendo mucha foto. Luego, no sé, acabé quedándome con la imagen en movimiento, pero vamos, no me considero exactamente un cineasta. Creo que trabajo con... Ahora me considero más bien alguien que hace no ficción, alguien que hace documental, ¿no? Y bueno, sí, ya te digo, desde la foto a la imagen en movimiento, yo no tengo un background de ver mucho cine, no soy un gran cinéfilo, pero sí que me interesa mucho la gente y lo que pasa con la gente y lo que hace la gente, ¿no? Y eso creo que es lo que me mueve. Ahora que no te consideras un cineasta y sí una persona que hace no ficción documental, ¿qué diferencias hay entre hacer cine y hacer cine documental? Bueno, en realidad no hay tantas. Es verdad que yo cuando hacía videocreación, yo en realidad hacía cortos, eran de ficción. Era un tiempo un poco confuso respecto a los géneros, no era cuando empezaba el vídeo. Y realmente yo lo que hacía eran cortos, lo que pasa es que utilizaba la tecnología de una manera particular. Pero luego, por algún motivo, me empezó a atraer más la realidad. Aunque es cierto que ahora se juntan y se mezclan la realidad con la ficción de una manera muy orgánica y realmente no constituye un problema. Yo podría perfectamente introducir ficción en mis documentales y no me moriría por ello, ¿no? Pero bueno, puestos a clasificar, sí que yo lo que he hecho más es no ficción, ¿no? Podría cambiar eso. ¿Y has estado casi toda tu carrera profesional o vida laboral trabajando en televisión? ¿No hubo ese momento de decir, esto que va para televisión también va a ir para el cine? No sé, no me preocupaba particularmente dónde acabara lo que hacía. A mí lo que me gustaba era el hecho en sí de mirar situaciones, realidades, vidas, personas. Si eso iba a un cine o iba a una tele o cuando hacía vídeo, pues que tenía un circuito muy limitado de festivales, no era lo que más me preocupaba, no sé, es una cuestión de género. Supongo que si uno se considera cineasta desde el principio, uno ve como lógico acabar en una gran pantalla. Yo cuando hacía videocreación quizás fue ya una opción que tomé de no hacer cine, o sea, de hacer vídeo en vez de cine, no sé por qué, quizás porque lo veía inalcanzable. Es posible que fuera por eso, ¿no? Las barreras emocionales, ¿no? Sí, tiene que ver con eso seguramente. Y en la televisión acabé de una manera casual, supongo. A mí me atraía de una manera vaga la idea de hacer documental y empecé a hacerlo. Empecé a hacer reportajes pequeños y luego ya empecé a hacer docus más largos, ¿no? Y si me lo preguntas ahora si haría cine, te diría sí. Quizás me sigue imponiendo mucho la ficción, digamos, el hacer cine con mayúsculas, por decirlo de alguna manera. Pero lo cierto es que tampoco es una cosa que me preocupe mucho. Si surge, surgirá, ¿no? Yo, de hecho, sí que ahora que estoy planteándome proyectos, en algunos de ellos cabe la ficción, ¿no? Haces un reportaje, bueno, un documental para televisión de la serie Imprescindible sobre Jaume Plensa. ¿Quién es el detonante de que se piense y se proyecte una película documental como Can You Hear Me? ¿Puedes oírme? Sobre Jaume Plensa. Precisamente porque se hizo aquel documental para Imprescindibles. En aquel momento, fue hace unos 11 años, fue un encargo de Televisión Española que me cayó a mí por una casualidad. Y entonces, bueno, hicimos ese documental y hubo muy buena conexión con él. Y lo que salió de allí a Jaume le gustó. Es decir, él entendió que un documental era un vehículo que funcionaba muy bien para que él pudiera expresar una serie de cosas sobre su trabajo, que a lo mejor en una entrevista o con su propio trabajo pues no podía. Y entonces a él le quedó allí la idea de que un documental le funcionaba.
Y 11 años después ocurrió que había una serie de situaciones en su carrera que eran interesantes y surgió la idea de volver sobre los pasos que habíamos dado 11 años atrás y hacer como una segunda parte, por decirlo de alguna manera, ¿no? Un documental que ilustra lo que él está haciendo en este momento, ¿no? Un retrato que cubre un periodo de su vida en el que están pasando cosas interesantes y es esto, viene de ahí. Ahora estaba buscando en el dossier de prensa, firmas el guión con Aurora Sully y también ella firma la edición. Me parece súper importante esto. Siempre he pensado que es la primera lectura de la historia, el guión, y la última lectura, que es el montaje. Y hasta me parece natural que la persona que va a editar la película participe en el guión. ¿Cómo te planteas la película? Porque hay 7 bloques sobre obras que no para nada son cronológicas en la obra de Plensa, sino para mí la intención que yo tengo, la interpretación que yo he hecho es, vamos de lo general, del espacio público, de la calle, hacia lo más íntimo. Tanto Plensa artista como Plensa persona. No sé si este era el dispositivo que habíais pensado porque claro, la obra es muy extensa, son 3 continentes, son muchísimos lugares. Sí, no, y sobre todo el hecho de venir ya de un documental que se había hecho con una voluntad más didáctica. Es decir, aquel Imprescindible era un documental hecho para la gente que no conocía a Jaume Plensa y que tenía estos condicionantes que tienes cuando haces un trabajo para televisión en el que necesitas establecer muy claramente quién es esta persona, de dónde viene, sus orígenes, su trayectoria, pero bueno, eso ya estaba hecho. Entonces aquí había como más libertad, es decir, vamos a hacer ahora un retrato sobre el trabajo de Jaume que no necesariamente es biográfico, de hecho no lo es en absoluto, o sea, no había ninguna... Creo que he llegado al punto de que ya se hizo una biografía. Él era, cuando hicimos aquello, él era muy joven, tenía 50 y pico años y ahora sigue siendo joven, demasiado joven para hacer una biografía, en mi opinión. Es decir, para mí no merecía la pena empezar a bucear en sus orígenes, en su evolución. Creo que eso es una cosa que se tendrá que hacer más adelante, cuando él sea mucho más mayor, en fin. Pero ahora mismo, claro, era una cuestión de, bueno, ¿cómo planteamos esto? Sabemos que vamos a seguirle durante 1 año y medio, 2 años, porque había como una base clara, y es que íbamos a seguir como él construía Voices, esta pieza que va a este rascacielos, a Hudson Yards, en Nueva York. Este era un poco a priori el hilo conductor. Tenemos la oportunidad de seguir una obra compleja, que puede acabar siendo importante en su carrera, y la podemos ver desde el origen hasta que se instala. Y eso nos daba un margen de 1 año y medio más o menos, y sabíamos que durante ese año y medio iban a pasar una serie de cosas importantes. Iba a hacer la exposición del MACBA, iba a exponer en otros sitios, iba a colocar piezas en sitios relevantes. Claro, eso daba un fondo muy bueno para poder hablar de su trabajo. Pero claro, nada más. Es decir, eso es mucho y es poco. No te sirve tampoco como un guión, porque normalmente, además, yo por lo menos no soy de construir un guión. En un documental suele ser complicado tener una idea preconcebida de qué vas a hacer, qué vas a contar y cómo. Es más bien dejarte llevar por el personaje, por las cosas que suceden, y después, cuando ya has reunido todo, dices, bien, ahora construyo un guión. Eso le da una importancia muy grande al montador, evidentemente. Entonces aquí Aurora como montadora ha tenido un papel fundamental, porque ella es la que recibió todo este material que era muy extenso y con una mirada limpia, que yo ya no tenía, evidentemente. Y entonces es clave, aquí es clave tener una persona que puede recibir todo esto y tener el criterio de empezar a separar el grano de la paja. No es que hubiera mucha paja, porque en realidad lo que ocurre con Jaume es que todo lo que grabas, todo lo que dice te podría servir, ¿no? Claro, eso es un peligro enorme, ¿no? Y tener una persona capaz de entrar allí y empezar a limpiar y empezar a crear unas líneas de sentido, bueno, entonces al final realmente su trabajo fue muy importante, ¿no? Y entonces ya empezamos a ver la manera de hilar unas cosas con otras, que esto es una cosa que al final es casi milagrosa, cómo acabas encontrando ese hilo, ¿no? Porque a primera vista ves miles de hilos posibles, ¿no? Y uno te lleva a otro, pero te podría llevar a otro, pero te haría volver otra vez atrás. Es un laberinto.
Deshacer ese laberinto ha sido el trabajo de Aurora, el mío también después, claro, y ha sido la clave de este documental. Porque la película es como una fusión simbiótica casi, como con la figura de Plensa, persona artista, y la película está como retratando y retratándose a la vez. Porque Plensa explica cosas muy profundas de una manera tan natural, como si todo el mundo fuese capaz de llegar a eso. Pero en realidad poca gente es capaz de llegar a lo que él ha llegado, a ese mundo interior, o esas frases como yo desaprendí todo, me costó trabajo desaprender todo lo que me habían enseñado, y es verdad realmente. Todo lo que está contando es de verdad porque él está hablando de algo que le ha sucedido. O sea, no hay una pose. O sea, él se está abriendo en canal porque cosas que le han sucedido y las comparte, ¿no? Y la película hace lo mismo. La película va mostrando, va interactuando con las obras, va siguiendo a Plensa, nos va guiando y la propia película se va sorprendiendo por las palabras de Plensa, porque esto no estaban escritas. Él va hablando y todo es como una fascinación por esa curiosidad y esa espontaneidad que tiene él. Cuando empieza a tocarlas, a mí me encanta el momento en la isla de Japón, empieza a tocar, me las llevaría todas. Hostia, eso es increíble, llegar a ese punto de tu vida, porque da igual el artista, es la persona. Esa persona ha hecho esas obras porque interiormente tiene un mundo espectacular y la película lo acompaña sin ser más ni menos. Es simplemente, hostia, y eso es muy difícil de conseguir. Porque podía haber quedado la película como un mero retrato superficial. Claro, lo que pasa, claro, la película es el producto de una complicidad que ya se había establecido años atrás. Eso es una gran ventaja que teníamos, ¿no? Que ya teníamos un conocimiento, nos conocíamos ya bien, pero incluso aunque no hubiera sido así, porque hace 11 años no fue muy diferente, o sea, no nos conocíamos tanto, no había un poquito más de distancia, ¿no? Pero claro, aquí en realidad había la sencillez de que simplemente teníamos que fluir. También el operador, el director de fotografía, Paul, también estuvo hace 11 años, o sea, éramos un equipo ya sólido y con el que él se sentía cómodo. Era un reencuentro, ¿no? Era un reencuentro. Y claro, eso ya desata muchas cosas y lo hace todo mucho más sencillo. También, aparte de eso, él también es verdad que Jaume es una persona que está muy acostumbrada a expresar verbalmente su trabajo y también sus sentimientos. Es decir, él no se corta. Él es alguien que tiene una cámara delante y no le intimida. Y claro, entonces tú estás allí y de repente todo fluye de una manera muy natural, ¿no? Claro, eso supongo que no es tan sencillo si la persona con la que estás pues no tiene esta costumbre. Claro, Jaume es una persona que ha dado muchas conferencias, que da muchas entrevistas, porque él no tiene ningún problema en explicarse. A él le gusta explicarse. Y claro, eso, y tiene ya muy elaborado su discurso y de una manera además muy asequible, es decir, cualquiera podemos entender. Tú estás delante de una situación, de una obra suya y te surgen preguntas, es lo que nos pasa a todos delante de una obra de arte, ¿no? Ves algo, te llega, no te llega, pero te surgen preguntas. O sea, ¿quién hay detrás de esto? O sea, ¿qué ha pensado? ¿Cómo ha llegado esto aquí? Y claro, resulta que tienes delante a la persona que lo ha hecho y que está dispuesto a explicártelo. Claro, entonces no puedes fallar, porque de repente tú simplemente preguntas y tienes una respuesta. Y cada vez que ibas a un sitio esto sucedía, ¿no? Entonces, bueno, era todo muy orgánico, muy natural. No diré fácil, porque no es fácil, pero sí que diré que al final ocurría, simplemente ocurría. Es como un hombre del agua, ¿no? Es como un ser renacentista casi, Jaume. Y la manera que tiene de explicar de una sencillez brutal, que yo he tenido profesores que no tenían esa capacidad. Sería un magnífico profesor, supongo que... Creo que lo ha sido, sí, creo que daba clases en la Sorbona en un tiempo, ¿no? Sí, él lo ha sido también. No, pero es cierto, o sea, yo no sé en qué momento de su vida encontró que la palabra también iba a jugar un papel en su trabajo, porque claramente, o sea, aparte de que la usa como materia, digamos, o sea, él es una persona de palabra. Hay artistas que no hablan, digamos, hay artistas que prefieren dejar que quede ese misterio entre la obra y el público.
No es el caso de Jaume. O sea, yo creo que incluso, pero es interesante porque a pesar de que él no tiene problema en explicarse, y yo cada vez que estábamos delante de una obra le preguntaba, porque se me ocurrían miles de preguntas, y él me las contestaba todas. Sin embargo, es interesante el hecho de que a pesar de que tú hayas podido hacer 1000 preguntas y él te las haya contestado todas, todavía sigue quedando un enigma allí. Y eso es lo bonito, que al final sigue habiendo una pregunta ahí detrás, que sigues necesitando contestártelo a tú mismo o que quedes sin respuesta, ¿no? Y eso es una cosa que en el montaje también sucedía, porque sobre cada una de estas obras que él me ha enseñado, tengo un montón de cosas que él me ha dicho que todas me parecen muy interesantes, que todas me parecen muy relevantes, pero al final te dabas cuenta de que necesitabas decir muy pocas cosas, de que no podías ponerlo todo, de que no merecía la pena que todos esos ángulos que él te había mostrado sobre esa pieza quedaran en el documental, que a lo mejor bastaba aunque te dijera una sola cosa y que con eso el documental ya funcionaba, ¿no? O sea, este ejercicio de economía, de poder al final deshacerte de todo aquello que te parecía imprescindible al principio, porque me ha dicho todas estas cosas maravillosas sobre esta pieza y no las voy a poner, pues no las tienes que poner, no. Lo que necesitas es no ponerlo. Para mí el momento más espiritual es la isla esa de Japón. Vuelvo otra vez, ¿no? Me parece que me ha impresionado mucho. Ya desde el momento en el que va en el barco llegando a la isla, o sea, sabes como, o sea, es un niño siempre. O sea, esa fascinación que él tiene por aprender. Y sobre todo en la película a mí me parece fascinante en el sentido de que puedes tocar la película. Cuando en el cine el olor y el tacto, o sea, no existen. Porque hay una pantalla, hay algo por medio, hay esa barrera, pero la película rompe esa barrera, no sé por qué, pero tú eres capaz de, cuando él toca las obras y la película y la cámara está a su lado, eres capaz de sentir eso. No sé por qué, porque eso muy pocas veces ocurre en una película de estas características. O sea, hay como una, no sé, como si se pudiera traspasar a él mismo. O sea, él tocar. ¿Sabes? Es todo una curiosidad y una fascinación por el tacto. Para sus cabezas volando. Sí. No, es así, tienes razón. O sea, y supongo que ocurre porque él es una persona espontánea, porque él en esos momentos está sintiendo un montón de cosas y las expresa. O sea, realmente él tiene esta cualidad delante de una cámara. Por eso también te hablaba antes de que al final un documental él entendió desde el principio que era una forma en la que él podía comunicarse con su público muy bien. Supongo que él lo sintió ya hace 11 años y aquí otra vez lo ha sentido, ¿no? Porque realmente él es capaz de traspasar la pantalla, es capaz de mostrarte esa emoción sin que la cámara le moleste, sin que la cámara sea un problema, sino que sea un aliado. Y es verdad, o sea, él cuando fuimos a Japón, por ejemplo, nosotros en este documental seguimos, digamos, su agenda, es decir, fuimos a los sitios donde él estaba haciendo cosas, menos en Japón, que fuimos porque sentía la necesidad de que fuéramos allí, porque a él le importaba, porque este lugar, especialmente esta isla, porque este sitio, aunque esta pieza a lo mejor no es de las más conocidas o de las que la gente habla más, pero para él es fundamental, por muchas razones. Y yo creo que la clave es que él se tiene que enfrentar a una comunidad que a priori está muy lejos de su mundo. O sea, es un pequeño pueblo de pescadores en Japón con los que él en principio no tiene una conexión previa, ¿no? O sea, porque es un sitio que está perdido. O sea, imagínate llegar a esa isla, está en el mar interior de Seto en Japón, o sea, ¿quién ha estado allí, ¿no? Y de repente él recibió este encargo de hacer esta pieza allí porque se trataba de insuflarle una nueva vida a esas islas porque estaban quedándose sin población, y entonces se buscó generar un impulso de regeneración, y entonces él al diseñar esta pieza estaba pensando en cómo darle una nueva vida a este sitio. Y lo cierto es que lo consiguió, porque no es porque su pieza haya hecho que la población crezca, pero el hecho es que
el impulso que generó esa pieza, como otras que se han hecho en otras islas, ha hecho que realmente la población vuelva a crecer, el sitio vuelva a tener vida. En esa isla ha vuelto a abrirse un colegio que había desaparecido. O sea, de repente ahí ha sucedido uno de esos pequeños milagros de los que el arte forma parte y de los que él formó parte. Y el encontrar que él podía conectar con esa cultura tan diferente a la suya de esa manera, todo eso es una especie de mezcla de emociones que a él todavía le resuenan. Entonces para él volver allí es un sitio donde tampoco vuelves, por ejemplo, a Chicago, a Nueva York, a París, a estos sitios va muy a menudo, pero claro, a esa isla no vas tan fácilmente, ¿no? Y entonces buscamos esta excusa para volver allí, para ir a filmar el documental. Entonces él estaba feliz, y claro, esto se nota, o sea, cuando una persona es feliz y tú la filmas, se ve. Y él estaba feliz de haber hecho esa pieza, feliz de poder estar allí, grabarla y enseñárnosla. Que esto es otra cuestión. Además, hace 11 años me acuerdo que le grabamos cuando la estaba planeando. Me acuerdo que nos enseñó en el ordenador el diseño en 3D de esa pieza. En ese momento estaba pensándola, ¿no? Y 11 años después ahí estaba instalada, ¿no? La verdad es que fue genial ir allí, ¿no? Fue una maravilla. Los momentos de sufrimiento en la colocación de las piezas, porque sufre mucho, la película termina con ese sufrimiento, no diremos dónde. Él no le importa que le graben, que le filmen esos momentos más trágicos como artista, donde él sufre por cada movimiento, por cada pieza, por cada encaje. Hombre, sí, seguramente sí que le importa, pero ya que estás en el juego, pues lo tienes que aceptar, ¿no? Claro, a ninguno nos gusta que nos pillen en un momento tenso, pero lo cierto es que esos momentos suceden, porque, claro, o sea, hay tanto en juego allí, ¿no? Y claro, bueno, lo mismo que sucede con todo lo demás, cuando todo va bien, que él es pura emoción, pues cuando las cosas no van tan bien, también. Él de repente, claro, lo pasa mal, porque si ve, aparte que él es una persona muy detallista, muy perfeccionista, y claro, de repente si ve que algo no está funcionando, es que claro, esa es su niña, esa pieza que se está construyendo allí. No, claro, lo pasa fatal. Y es cierto que para un documental poder ver al artista también sufriendo, pues mira, hay que decir que también es necesario, ¿no? Le baja la tierra, ¿no? Le baja la tierra, porque esas cosas ocurren. Y ver también cuando salen los rayos y los truenos del personaje, creo que es importante también. Y ese arranque de la película, que no sé si es deseado o indeseado, homenaje a la Dolce Vita, un poco, es deseado, ¿no? Mira, no, es curioso porque yo no recordaba que la Dolce Vita empezaba así, hasta que ya terminado el documental, un amigo me dijo, oye, pues si es que empieza como la Dolce Vita. Y dije, hostia, a ver, sí, entonces la volví a ver y dije, pero es verdad, y no, yo no me acordaba para nada, ¿no? Y me gustó mucho que se creara esta conexión, ¿no? Porque yo tenía completamente olvidado ese principio de la película, ¿no? Y me encantó, la verdad es que me encantó. El otro día que hicisteis el pase del público con el animado, ¿cómo fue? Bueno, antes de decirme esto, háblame de la cámara Arri, de las ópticas fijas estas que me estabas hablando antes de empezar, porque me parece interesante toda esa naturalidad y lo que hablábamos de traspasar, ¿no? La película traspasa a la obra, al personaje, al retrato, o sea, tú sientes ahí. Estás ahí en ese momento, aunque estés en el salón de tu casa. Claro, todo juega, y la elección de la cámara también juega, claro, tiene un papel. Paul, el director de fotografía, insistió mucho en utilizar esta cámara, también porque quería salir un poco del territorio de la televisión en el que se había jugado el anterior documental, ¿no? Porque en todos los sentidos queríamos dar un paso más, todos. Y él, como director de fotografía, pues el primero. Claro, esto creaba un problema presupuestario grande, o sea, ahí te dejabas una buena pasta, y aunque este documental, como puedes imaginar, con tantos viajes y tal, ha tenido un presupuesto bastante digno, eso se iba a llevar una parte importante del presupuesto. O sea, fue toda una duda, porque podías haberlo hecho con una cámara más simple y haber tenido como mucha más libertad de rodar más días, incluso de hacer más cosas. Pero al final le hicimos caso y apostamos por esta cámara, porque nos iba a dar un feeling, pues lo que siempre se dice, más cinematográfico, pero porque nos iba a permitir acariciar la obra de una manera más intensa también. Pero eso significaba también que necesitábamos una óptica a la altura. Normalmente en un documental sueles necesitar un zoom, porque necesitas una cierta flexibilidad. Pero ya no nos llegaba para un zoom que diera esa calidad. Y sí que hicimos una prueba al principio con un zoom de 16 milímetros,
de esos antiguo, pero el problema es que obligaba a utilizar solamente una parte del sensor de la cámara. Y hicimos, una parte del rodaje está hecha de esta manera. Y daba una textura que estaba muy bien, que era muy interesante, que se parecía bastante al 16 milímetros de hecho. Pero claro, viendo las primeras pruebas, y aunque me gustaba, bastante el look que daba, me pareció que me quitaba definición, que al final que no me terminaba de convencer. Entonces al final optamos por usar unas ópticas que sí utilizaran el sensor completo de la ARRI, pero que eran unas ópticas antiguas y fijas. Claro, rodar un documental con ópticas fijas pues te compromete a parar cada vez que necesitas cambiar la focal. Claro, tienes que pararlo todo, cambias tal. Claro, eso era una cosa que a mí me parecía de entrada bastante inconcebible, porque estás acostumbrado, al menos estoy acostumbrado a trabajar deprisa, a no perderme nada, a buscar el ángulo rápido. Pero claro, aquí nos lo podíamos permitir y por eso nos arriesgamos, porque al final era una cosa en principio más acotada, es decir, tenemos al personaje completamente de nuestro lado, las cosas que suceden en principio son previsibles, lo podemos intentar. Y lo hicimos y no resultó un problema. O sea, sí que es verdad que tienes que parar, que algunas cosas se pierden, que hay alguna parte de la espontaneidad que bueno, que a lo mejor se te puede ir, pero es irrelevante. Al final a mí fue un ejercicio que estaba muy bien, el tener que parar. Ahora quiero un 50, pues mira, paro, cambio y pongo un 50. Ah, no, pues ahora necesitamos un 35, venga, cambio, ¿no? Fue un ejercicio que estuvo muy bien, que a mí me gustó mucho, ¿no? Y creo que ha merecido la pena, ¿no? No solamente por la textura, por todo aquello que buscábamos de entrada, sino también por esta contención, por esta idea de, bueno, no pasa nada si no lo tengo todo, sino que puedo parar, cambiar, ubicarme, pensar 2 segundos más en qué voy a hacer. Creo que esto ha estado muy bien. Jaume Plensa, una vez que ve la película acabada. Bueno, cuando Jaume vio la película hace 11 años, él tenía un terrible terror a que lo que hubiéramos hecho no le gustara, a que nos hubiéramos ido hacia un terreno que a él no le interesara. Y cuando llegamos a ese pase, él estaba temblando, él me lo decía, íbamos hacia allá diciendo, Dios mío, como no nos guste, claro, era un compromiso, la televisión española le había ido a grabar, era muy complicado echarse atrás y decir, esto no me lo emitáis. Entonces y sin embargo, ocurrió que le encantó, que por alguna razón dimos en el clavo de la manera en cómo a él le gusta expresarse, de lo que él entiende que tiene que ser un documental sobre su trabajo. Y entonces acertamos 100%, entonces él se quedó muy tranquilo y por eso hicimos este segundo. Pero claro, la expectativa era muy alta, es decir, y esta vez era como todo a favor a priori. O sea, tengo que reconocer que en el primer momento él se quedó un poco, que no le cuadró tan rápidamente como le había pasado la primera vez. Y había una serie de cosas que no terminaba de ver, porque el lenguaje de este documental era muy diferente también. Porque aquel tenía una voz en off que te acariciaba, que te llevaba, era todo más didáctico, y aquí esto no estaba. O sea, aquí de repente no había una guía tan clara, ¿no? O sea, es lo que sucede cuando tú no pones una voz en off, que de repente las conexiones de ideas suceden de una manera un poco más imperceptible. Y tengo que reconocer que en un primer momento él no lo terminó de ver claro. Fue después, al volverlo a mirar, algunas veces más, que de repente empezó a entender que aquí el juego había sido distinto, y poco a poco acabó entrando en él, y al final le cuadró, como demuestra el hecho de que al final fue al estreno asumiendo la película como propia, con lo cual digamos que todo acabó bien, ¿no? Pero sí que es verdad que en un primer momento hubo un poco de parón, ¿no? Como, ay, pero esto no sé si era exactamente esto lo que esperaba que pasara, ¿no? Él ya se había hecho su idea, ¿no? Claro, aquí era muy diferente. Era muy diferente. Y claro, y pasa esto también, ocurre con las expectativas, ¿no? Cuando no esperas nada, todo te va bien. Cuando tú te has construido una película, claro, de repente es como... No, pero esto también fue muy interesante, ¿no? Porque creo que también es bueno, ¿no? El hecho de que no sea tan fácil, ¿no? Que al final en una obra compleja tiene que haber un debate, creo. O sea, eso me ha pasado a mí haciéndola, ¿no? Que claro, lo he tenido conmigo mismo y lo he tenido con Aurora y con el operador. De repente hay cosas que tienes que encajar, ¿no?
Y eso ha sucedido también con Jaume al final, ¿no? O sea, de repente, bueno, a él le tenía que acabar encajando aquella mirada, porque al final de alguna manera se entregó, o sea, me dio la confianza, ¿no? Es fuerte, ¿no? O sea, darte la confianza y sobre todo con una persona que tiene tan elaborado su discurso, que tiene ya, no sé, una visión como muy precisa de quién es él, de cómo se explica, de cómo se le mira. Cuando él hace un catálogo, él revisa hasta el último detalle, que evidentemente él no puede decidir que escribe alguien sobre él, pero sí hay muchos detalles que él puede controlar. Aquí él no podía controlar nada. Él se lanzó delante de una cámara y de repente se encontró con una película hecha, ¿no? No fue tan sencillo, pero al final todo acabó bien. El otro día en el Cine Aribau pasé con público, después de todo esto que está ocurriendo a nivel sanitario. Seguramente fue muy emocionante porque me has comentado que también estuvo el señor Plensa en el pase. Como la gente que pregunta, o si hubieron preguntas, ¿qué le inquieta a la gente? No hubo preguntas, porque claro, como tal y como están ahora las cosas, no puedes prolongar, supongo, demasiado una sesión de este tipo, no, preguntas no hubo, pero sí que, bueno, de repente poder enseñar la película en público, claro, nosotros la estrenamos en el Docs Barcelona, pero claro, se tuvo que hacer online, ¿no? Y tuvo mucha resonancia y lo vio muchísima más gente de la que lo hubiera visto si hubiera sido con público. Y además hubo muchas opiniones, porque claro, en Filmin la gente deja reseñas y hubo muchas. A mí me sorprendió, yo la verdad es que no me lo esperaba. De repente hubo un montón de feedback escrito, que en general fue muy bueno. Supongo que la gente que se molesta en escribir es la gente que recibe, que la película le interesó. Pero era muy bonito todo lo que leímos allí, ¿no? Yo la verdad es que iba leyendo y pensé, madre mía, pero cómo ha conectado a la gente con lo que él dice, ¿no? Porque uno, claro, no sabe, ¿no? O sea, al final aquí hay mucha palabra, él cuenta muchas cosas, dice muchas cosas, y claro, no a todo el mundo tiene por qué interesarle, y sin embargo a mí me sorprendió mucho el nivel de conexión que él había establecido con el público, con lo que él decía, no solamente con lo que la gente ve, con lo que las obras te pueden transmitir. Claro, a mí esto me sorprendió mucho, pensé, vaya, bien, o sea, creo que lo hemos conseguido, Jaume lo ha conseguido, o sea, conectar, pero de una manera muy profunda con lo que él dice también, ¿no? Que muchas veces los comentarios que la gente hace es precisamente sobre lo que él dice, ¿no? Sobre cómo él mira el mundo, ¿no? Y cómo él lo expresa, ¿no? Sus obras están ahí y lo dicen de muchas maneras, pero hay esta segunda parte en la que él también actúa como pensador, ¿no? Una persona que ha reflexionado mucho sobre el mundo, no solamente sobre su trabajo, sino sobre el mundo en general, ¿no? Y que esa parte de él conecta. Claro, esto allí simplemente lo pudimos sentir, ¿no? O sea, con los aplausos, bueno, tú notabas que allí había una conexión sincera, ¿no? De una manera de energía, digamos, ¿no? Porque no hubo más, porque no hubo comentarios finales, ¿no? También es verdad que muchas de las personas que habían venido a ver la película ya la habían visto y que estaban viéndola por segunda vez, entonces sí que antes del pase sí que mucha gente vino y hablamos y... yo en general, o sea, la conexión que se ha establecido ha sido muy intensa, ¿no? O sea, a nivel de energía, ¿no? O sea, de repente la gente ha conectado, ¿no? O sea, eso, claro, eso es impagable. O sea, tú de repente habiendo hecho una película así y viendo que has conseguido hacer que Jaume transmita todo eso de esa manera tan intensa, o sea, para mí es increíble, o sea, me ha hecho muy feliz. Y ahora a nivel personal, ¿por qué en Barcelona no hay una obra gigantesca de Jaume, siendo de aquí? ¿Tenemos que viajar a otros sitios para verlo? No sé, quizás, es un poco triste, quizás ya la habrá. Y respecto a si... Bueno, hay obras de él aquí. Pero o sea, pequeñitas. A mí me hubiera gustado un rostro de esos como el que hay en Suecia, que es impresionante, que él dice la soledad de la obra, ¿no? Sí, ese que está. Pero fíjate que esa pieza de Suecia está en una montaña perdida, donde la va a ver el que la va a buscar. Sí. Entonces está bien allí, ya lo dice él, ¿no? O sea, es muy bonito que la pieza esté allí sola y que la vea poca gente, ¿no? Aquí podría haber una, quizás un día la acabe habiendo. ¿Por qué no la hay aquí? Bueno, hay razones, supongo que al final es un trabajo, que haya una pieza grande requiere de que se junten muchos factores, políticos, económicos, etcétera. Por alguna razón, cuando hubo el plan de poner una gran pieza suya en la playa, era un plan del ayuntamiento anterior, que al final, al cambiar el ayuntamiento, no se hizo. Supongo que cada ayuntamiento tiene sus planes, su manera de mirar la ciudad,
y al ser el plan del ayuntamiento anterior, pues eso no sucedió. Yo no tengo tampoco una opinión concreta de si es bueno o malo que esté o no esté, ¿no? O si hay una razón concreta de por qué no hay piezas grandes suyas en la ciudad. Al final, yo creo que le acabará habiendo. Si hay grandes obras, si las obras son grandes o pequeñas, creo que tampoco es tan relevante. Y claro, que él sea de aquí, no sé, tampoco sé si es tan relevante. Es decir, está muy bien que sus piezas. Ahora habrá una gigante que se está haciendo en Nueva York, en New Jersey, mirando hacia Manhattan. Nosotros a lo mejor desde aquí no la podemos ver en directo, pero la pieza está allí, estará allí, está a punto de terminarse, ¿no? Y creo que eso es lo importante, aquí o allí, pues no sé si importa tanto, ¿no? Supongo que, hombre, imagino que a Jaume le encantaría, ¿no?, que hubiera una pieza suya en esa playa. Él lo intentó, no sucedió, pero bueno, pues probablemente acabará sucediendo, ¿no? Supongo que en esto no hay que tener prisa, ¿no? O sea, entiendo que él, como siempre se dice, ¿no?, que en España pues tenemos esta capacidad de sentir desconfianza hacia aquellos de nuestros artistas y creadores que triunfan fuera. Eso puede que sea verdad. Yo no voy a entrar ahora a valorar si esto en qué lugar nos pone esto como comunidad, ¿no?, o como sociedad, ¿no? Pero yo tengo la confianza de que acabará pasando. Me gusta porque las obras, tanto la película como la película acompaña, las obras de prensa no hay que verlas, hay que sentirlas. Esto es el mensaje, ¿no?, de la película y sobre su obra, ¿no? Sí, en ese sentido... Creo que en este mundo lo que más nos hace falta es sentir. Hacemos muchas cosas, pero sentimos nada. Sí, y hombre, sería maravilloso tener una pieza grande de Jaume aquí, pero de momento tenemos alguna, no tan grande, pero que están ahí. Y luego, bueno, para eso está la película. Para verla. También es verdad que no las puedes tocar, que no las puedes ver de cerca y que no es lo mismo. Pero bueno, el poder de repente en una película ver todos estos lugares donde hay tantas estas piezas repartidas, verlas todas juntas, creo que también esa es la función de una película como esta, poder hacer, porque el verlas todas en conjunto también es muy útil para poder sentir el trabajo de Jaume en su conjunto, ¿no? Y creo que ese es el valor de la película, ¿no? O sea, de repente decir, bueno, verlas todas seguidas en un lapso de una hora y pico, creo que también te puede ayudar a sentir cuando luego las ves por separada cada una en su lugar, ¿no? Porque tú has visto también todas estas repartidas y qué efecto producen en contextos diferentes, en lugares diferentes. Porque ocurre una cosa con esas piezas y es que acaban dándole forma al espacio en el que están también. Es un poco por cómo las concibe él, porque tienen esa cualidad, ¿no? Acaban creando una organicidad con el lugar donde están, le acaban dando carácter al sitio. Eso pasa en la isla de una manera muy clara, ¿no? Pero pasa en otros sitios, ¿no? Pasa también, desde luego, pasa en Montreal, que está recibiendo al visitante que entra en coche a la ciudad. Claro, de repente tú ya no percibes ese lugar, incluso la ciudad, de la misma manera. O sea, esas esculturas tienen esa cualidad. Y el poder ver cómo esto sucede en varios lugares del mundo, creo que puede ayudar muy bien a que tú sientas la pieza cuando la ves en su lugar y la puedes tocar de verdad de una manera, porque tú ves lo que ha sucedido con esas piezas en otros sitios. Yo creo que eso te puede ayudarla a sentir. Ahora, para terminar, Pedro, me gustaría que me dijeras si hay alguna película, algún autor que cambió tu mirada como espectador cuando eras un chaval, adolescente, o una de ellas, ¿eh? Sí, seguro. Seguro que hay alguna. Estos momentos de duda me gustan, porque a veces nos inquieta no saber qué hacer o no saber qué decir, ¿no? Y creo que es bonito, ¿no? Sí, no, porque además, claro, seguramente si me pregunto, hoy me saldría una y mañana me saldría otra, ¿no? Eso es lo interesante, ¿no? Cuando vuelvas a tu vida, ¿no? Sí. Seguro que te salen 20. No, y además es que tampoco importa si te equivocas, si dices la que no es, porque cualquiera es buena, porque cualquiera de las que te pudiera decir tiene... Yo creo, seguramente la primera que me viene a la cabeza ahora es Apocalipsis Now de Coppola,
porque en su momento me impactó mucho, de repente me introdujo en un mundo del que me costaba salir, ¿no? Y pocas veces me había pasado hasta ese momento en el cine en el que de repente me envolvió, el mundo en el que me metía la película me envolvió de esa manera, ¿no? Y creo que es la primera que me viene a la cabeza por eso. Después han venido muchas otras que me han llegado dentro de otras maneras, ¿no? Wong Kar-wai, por ejemplo, es alguien que también me interesa muchísimo, ¿no? Pero bueno, si la que me sale, creo que a la primera siempre es Apocalypse Now de Coppola. ¿Y un autor de no ficción que sigues o que me recomiendas, por ejemplo? ¿Qué te recomiendo? Bueno. Puede ser uno conocido o uno totalmente desconocido, alguien que te haga sentir. Sí, fíjate, es que aquí se me cruzan muchos nombres y no me sale ninguno. Alguien que te haga sentir, pero a veces lo que nos hace sentir no nos gusta, ¿eh? Pero también es importante. Sí, pues aquí sí que tendría que pensarlo más, fíjate, porque... Claro, mira, te diré, a mí por ejemplo otro documental que tardé mucho tiempo en ver porque me daba pereza, pero que al final, cuando por fin lo vi, me hizo sentir que había por fin hecho lo que debía, es cuando vi Shoah, de Claude Lanzmann, ¿no? La pereza por su... Dices, madre mía, ¿cuándo me voy a encontrar el tiempo para ver esto, ¿no? Y cuando por fin lo hice, ¿no? Dije, wow, esto era, ¿no? Sí, de nuevo, ahora pienso más y digo, wow, es que hay 1000 más que me interesan un huevo, pero Shoah, claro, fue para mí una gran revelación, ¿no? Y luego hay un documental que me sale porque lo vi hace muy poco, ¿no? Que lo había visto hace muchos años, cuando era más joven, y que me quedó ahí, y que hace poco lo volví a revisitar, que es In the Bowery, este documental sobre los alcohólicos del Bowery, que es de los años 50, ¿no? También no lo he visto. No lo has visto, te lo recomiendo. Estuvo porque hace poco en Filmin había un festival, Playdoc, ¿no? Estaba allí, porque había muchas cosas muy interesantes allí. El online es lo que hace, ¿no? El avasallamiento total de película, es que es brutal. Y Filmin es la hostia. No hay ninguna plataforma con tal variedad de cine, es impresionante. No, claro, es que allí de repente si estás atento te encuentras con todas estas joyas que solamente las ves, hay un ciclo, no sé dónde, que claro, que son cosas que cuando hace años pues uno hacía eso, iba a los ciclos y las ibas encontrando estas perlas allí. Y ahora de repente, ¡plas!, te las vas encontrando aquí. Bueno, pues a mí me encontré, yo de este ciclo, he visto un montón de películas que me han encantado, algunas las habías visto, otras no. Y bueno, esta en concreto me la volví a encontrar y yo la debí ver, no sé, con 25 años o 25, no sé, hace muchísimo que la vi, ¿no? Y de repente me la volví a encontrar y me la vi y dije, ¡bah!, qué maravilla, ¿no? De repente poderte encontrar con un mundo ya tan lejano, ¿no? Y que de repente te trae al presente de muchas maneras, ¿no? Fue también fue una experiencia muy intensa también volver a ver este docu, ¿no? Y Kowalski, que también había algún docu de él muy interesante allí, también, que yo no lo conocía, no había visto nada de él, también me ha interesado mucho. No sé, ahora sí que tendría que pensar más, ¿no? Para encontrar, y seguro que se me ha olvidado, porque seguro que hay alguno que de repente es el que más, ¿no? Pero ahora mismo no me acuerdo. Bueno, pues Pedro, un placer hablar contigo de tu trabajo, y yo siempre digo hasta la próxima película. Gracias. Muy bien, gracias a ti.